¿Cuántas veces has retrocedido ante una oportunidad porque el miedo te paralizó? ¿Cuántas veces has callado tu testimonio porque temías el rechazo? ¿Cuántas veces has permitido que la timidez, la inseguridad, el temor al fracaso te robaran el destino que Dios diseñó para ti? Ese miedo que te controla, esa cobardía espiritual que te hace esconderte cuando deberías estar avanzando. Esa parálisis que te mantiene estancado en tu zona de confort mientras tu propósito te espera del otro lado del miedo. Pero ¿y si te dijera que en 2 Timoteo 1:7 está la verdad que destruirá cada fortaleza de miedo en tu vida? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a desmantelar este versículo de una manera que nunca te lo han enseñado. Porque no se trata solo de palabras bonitas para memorizar. Es una declaración de guerra contra todo miedo, toda cobardía, toda timidez que el enemigo ha usado para neutralizarte durante años. Déjame contarte sobre un joven pastor que estaba enfrentando la presión más intensa de su vida. Su mentor espiritual, el apóstol más poderoso de la iglesia primitiva, había sido arrestado. Estaba en una prisión romana esperando ejecución, y este joven pastor ahora tenía que liderar solo. Tenía que enfrentar persecución brutal. Tenía que defender la fe contra falsos maestros. Tenía que pastorear una iglesia en medio del caos. Y honestamente, tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar. Miedo de decepcionar a su mentor. Miedo de la persecución que seguramente vendría. Tenía toda razón humana para estar paralizado por el temor. Era joven. Era tímido por naturaleza. Luchaba con problemas de salud, y ahora todo el peso del ministerio caía sobre sus hombros. Pero su mentor, desde la cárcel, sabiendo que pronto sería ejecutado, le escribió una carta, y en esa carta hay una frase que ha liberado a millones de creyentes de la prisión del miedo durante 2000 años. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te dio miedo, Timoteo. Te dio poder, te dio amor, te dio dominio propio. Activa lo que Dios ya puso en ti. ¿Ya sabes de quién hablo? Pablo escribiendo a Timoteo. Y aquí está la lección que cambiará tu vida. El miedo que experimentas no viene de Dios. Punto. No importa cuán real se sienta, no importa cuán justificado parezca, no importa cuán lógico sea según tus circunstancias. Dios no te dio ese espíritu de timidez, y si no vino de Él, no tienes que tolerarlo ni un segundo más. Antes de continuar, necesito que hagas algo que marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Si este mensaje ya comenzó a confrontar el miedo que te ha controlado, quiero que te suscribas a este canal inmediatamente. Activa la campanita porque lo que viene va a demoler las fortalezas de cobardía y te equipará con el poder, amor y dominio propio que Dios ya puso en ti. Y quiero que escribas en los comentarios: hoy rechazo todo espíritu de timidez y activo el poder de Dios en mí. Escríbelo, porque declararlo es romper el silencio del miedo que te ha tenido callado durante años. Ahora, hazme un favor que puede liberar a alguien hoy. Dale like a este video y compártelo con 3 personas inmediatamente. Puede ser ese amigo que tiene un llamado poderoso, pero vive paralizado por el miedo. Puede ser tu familiar que tiene dones increíbles, pero la timidez no le permite usarlos. Puede ser ese hermano de la iglesia que necesita escuchar que el miedo no viene de Dios y que hay poder disponible para romper esa parálisis. Ese simple gesto de compartir puede ser exactamente lo que alguien necesita para finalmente salir de su zona de confort y entrar en su destino.
Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que no solo informa, sino que libera, que no solo enseña, sino que empodera a los creyentes para vivir en la plenitud de lo que Dios puso en ellos. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte exactamente qué significa cada palabra de este versículo y cómo activar prácticamente el espíritu de poder, amor y dominio propio en tu vida diaria. Y al final te daré las claves específicas que los creyentes victoriosos usan para vivir libres del miedo y operar en poder sobrenatural. Porque aquí está la verdad que revolucionará tu vida. El miedo es un impostor. Se hace pasar por sabiduría, se disfraza de precaución, se presenta como humildad, pero en realidad es un espíritu demoníaco diseñado para neutralizar tu potencial, abortar tu destino y mantenerte encadenado en mediocridad espiritual. Y hoy, ese espíritu de timidez es expuesto y destruido en tu vida. Hoy tú y yo vamos a desentrañar cada palabra de 2 Timoteo 1:7. Vamos a entender qué significa que Dios no te dio espíritu de timidez. Vamos a descubrir qué es el espíritu de poder y cómo activarlo. Vamos a explorar el espíritu de amor que echa fuera el temor. Y vamos a aprender qué es verdadero dominio propio y cómo desarrollarlo. Y cuando terminemos, no tendrás excusas, tendrás equipamiento, tendrás revelación, tendrás poder para vivir sin miedo el resto de tu vida. Dios no te dio espíritu de timidez. Necesito que entiendas algo que va a liberar a muchos de ustedes de años de esclavitud al miedo. La primera mitad de 2 Timoteo 1:7 es una declaración negativa que establece un límite absoluto. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado. Tiempo pasado. Nunca lo dio. Nunca lo dará. El miedo paralizante, la cobardía espiritual, la timidez que te roba el destino, no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? De 3 fuentes. Primera, del enemigo. Segunda de Timoteo 1:7 en el griego usa la palabra deilia para timidez, que significa cobardía, miedo paralizante. Y ese espíritu tiene origen demoníaco. El enemigo sabe que si puede mantenerte con miedo, puede neutralizarte completamente sin tener que pelear contra ti. Un creyente con miedo es un creyente derrotado, aunque tenga todo el poder de Dios disponible. La segunda fuente es tu carne no renovada. Tus experiencias pasadas de rechazo, fracaso, humillación han creado patrones de pensamiento temeroso. Y si no renuevas tu mente con la palabra, esos patrones seguirán operando, aunque seas salvo. Tu espíritu fue regenerado en el momento de la salvación, pero tu mente necesita renovación continua. La tercera fuente es el mundo. El sistema mundial te programa desde niño a tener miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la opinión de otros, miedo a perder, miedo a no tener suficiente, y si no confrontas esos miedos con la verdad de Dios, vivirás controlado por ellos, aunque seas cristiano. Pero aquí está la verdad liberadora. Ninguna de esas 3 fuentes tiene autoridad sobre ti. El enemigo fue derrotado en la cruz. Tu carne fue crucificada con Cristo y el mundo fue vencido por tu fe. Primera de Juan 5:4 declara, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿por qué sigues viviendo con miedo? Porque no has activado lo que Dios ya puso en ti. Porque sigues operando desde tu naturaleza vieja en lugar de desde tu nueva identidad en Cristo. Porque sigues creyendo las mentiras del enemigo en lugar de declarar la verdad de la palabra. Escúchame bien. Cuando sientes miedo, eso no significa que eres débil, significa que eres humano. Jesús mismo experimentó miedo en el Getsemaní, sudó gotas de sangre por la angustia, pero no se quedó en el miedo. Atravesó el miedo con obediencia. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. El miedo visitó, pero no se quedó, no controló, no paralizó.
Y esa es la diferencia crucial. El miedo puede tocar tu puerta, pero no tiene que entrar a tu casa. Puede presentarse como pensamiento, pero no tiene que convertirse en tu creencia. Puede gritar, pero no tiene que gobernar tus decisiones, porque Dios no te dio ese espíritu, y lo que Dios no te dio, no tienes que tolerarlo. Ahora déjame mostrarte específicamente qué miedos Dios no te dio. No te dio miedo al rechazo. Romanos 8:31 pregunta, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si el Creador del universo te acepta, ¿qué importa quién te rechace? Su aceptación es lo único que necesitas. Y cuando estás seguro en esa aceptación, el rechazo humano pierde su poder sobre ti. No te dio miedo al fracaso. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. El justo cae, pero se levanta. El fracaso no es final, es educación, es redirección, es preparación para el éxito mayor que viene. Y cuando entiendes eso, el miedo al fracaso se convierte en valentía para intentar. No te dio miedo a la opinión de otros. Gálatas 1:10 pregunta, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No puedes servir a Dios y complacer a todos. Tendrás que elegir, y cuando eliges agradar a Dios, la opinión de otros pierde su control sobre ti. No te dio miedo a la insuficiencia. Filipenses 4:13 declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No algunas cosas, no solo las fáciles. Todo lo que Dios te llame a hacer, te dará poder para lograrlo. Y cuando confías en su suficiencia, en lugar de enfocarte en tu insuficiencia, el miedo a no ser suficiente se desvanece. No te dio miedo al futuro. Jeremías 29:11 promete, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él conoce tu futuro, Él lo diseñó, Él lo controla, y si Él tiene planes de bien para ti, ¿qué hay que temer del futuro? El miedo al mañana es desconfianza en el Dios que ya está en tu mañana. No te dio miedo a la provisión. Filipenses 4:19 garantiza, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. De todo lo que necesiten, no de todo lo que quieran, pero de todo lo que realmente necesiten. Y cuando confías en esa promesa, el miedo a la escasez no puede controlarte. No te dio miedo a la muerte. Hebreos 2:14-15 explica que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El miedo a la muerte fue destruido en la cruz. Morir como creyente no es el fin, es graduación a la presencia de Dios. Entonces, si Dios no te dio ninguno de esos miedos, ¿qué haces cuando aparecen? Los rechazas, los confrontas con la verdad, los echas fuera en el nombre de Jesús. No los entretienes, no dialogas con ellos, no los racionalizas, los identificas como lo que son. Mentiras del enemigo diseñadas para neutralizarte, y declaras la verdad hasta que la verdad se vuelve más fuerte que el miedo. Segunda de Timoteo 1:7 no es solo información doctrinal, es tu arma contra el miedo. Cuando el miedo te ataque, declara, Dios no me dio espíritu de timidez. Ese miedo no viene de Él. Lo rechazo, y activo el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios sí me dio. Esa declaración, hecha consistentemente, rompe el poder del miedo sobre tu vida, porque estás alineando tu confesión con la verdad de Dios en lugar de con tus sentimientos fluctuantes. Estás eligiendo creer lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el miedo grita. Y aquí está lo hermoso.
Mientras más rechaces el miedo y declares la verdad, más débil se vuelve el miedo. Es como un matón que solo tiene poder mientras tú le tengas miedo. Pero cuando lo confrontas, cuando te paras firme, cuando te niegas a retroceder, descubres que no tenía el poder que aparentaba tener. Era humo, era amenaza vacía, era intimidación sin sustancia. Ahora déjame darte pasos prácticos para rechazar el espíritu de timidez. Primero, identifica específicamente qué miedos te están controlando. No puedes vencer lo que no nombras. ¿Es miedo al rechazo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a la confrontación? ¿Miedo a la opinión de otros? Nómbralo, escríbelo, porque lo que sacas a la luz pierde poder sobre ti. Segundo, encuentra versículos específicos que contradicen cada miedo. Si es miedo al rechazo, memoriza Romanos 8:31. Si es miedo al fracaso, medita en Proverbios 24:16. Si es miedo al futuro, declara Jeremías 29:11. No uses versículos genéricos. Usa escritura específica que ataque directamente el miedo específico que enfrentas. Tercero, declara esos versículos en voz alta cada vez que el miedo aparezca. No solo piénsalos, decláralos. Hay poder en la palabra hablada. Apocalipsis 12:11 dice que vencieron al enemigo por la palabra del testimonio de ellos. Tu declaración de la palabra es tu arma. Úsala agresivamente. Cuarto, haz exactamente lo que el miedo te dice que no hagas. El miedo dice, no hables. Habla. El miedo dice, no intentes. Intenta. El miedo dice, retrocede. Avanza. Porque cada vez que obedeces al miedo, lo fortaleces. Cada vez que actúas contra el miedo, lo debilitas. Y eventualmente muere por falta de obediencia. Quinto, rodéate de personas valientes. Proverbios 13:20 advierte, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Si pasas tiempo con personas controladas por el miedo, absorberás su cobardía. Pero si te rodeas de creyentes valientes que caminan en fe, su valentía te contagiará. Sexto, estudia la vida de personas en la Biblia que vencieron el miedo. David enfrentando a Goliat, Esther arriesgando su vida por su pueblo, Pedro predicando el día de Pentecostés después de haber negado a Jesús. Estos no eran superhéroes, eran personas ordinarias que eligieron obedecer a Dios a pesar del miedo. Y lo que Dios hizo a través de ellos, lo hará a través de ti. Séptimo, recuerda que el miedo es un mentiroso. La mayoría de las cosas que temes nunca suceden, y las que sí suceden, Dios te da gracia para atravesarlas cuando llegan. Pero el miedo te hace vivir el peor escenario 1000 veces en tu mente antes de que suceda. Y eso es tormento innecesario que Dios nunca diseñó que experimentaras. Primera de Juan 4:18 te da una verdad liberadora. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. Cuando estás seguro en el amor de Dios, cuando sabes que Él es por ti, que Él te protege, que Él trabaja todo para tu bien, el miedo pierde su fundamento. Porque el miedo, fundamentalmente, es falta de confianza en el amor y poder de Dios. Es creer que algo puede sucederte que Dios no puede manejar, que puedes enfrentar algo que Dios no puede resolver, que el enemigo puede tocarte de maneras que Dios no puede proteger. Y todas esas son mentiras. Salmo 91, 1-2 promete: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando habitas en Él, cuando confías en Él, estás protegido. Y esa protección no es solo física, es emocional, espiritual, mental. Él guarda todo tu ser. Entonces hoy, ahora mismo, necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás creyendo las mentiras del miedo? ¿Seguirás viviendo controlado por timidez que Dios nunca te dio?
¿O finalmente te pararás firme y declararás: Dios no me dio espíritu de timidez? Ese miedo no tiene autoridad sobre mí. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y elijo vivir en el poder que Dios sí me dio. Porque esa decisión, tomada hoy y reafirmada cada vez que el miedo aparezca, cambiará el curso completo de tu vida. Abrirá puertas que el miedo había cerrado. Activará dones que el miedo había neutralizado. Te lanzará a tu destino que el miedo había abortado. Y finalmente vivirás la vida abundante, valiente, poderosa que Dios siempre diseñó para ti. El espíritu de poder que Dios sí te dio. Ahora llegamos a la primera dimensión de lo que Dios sí te dio, sino de poder. La palabra griega aquí es dinamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. No es poder pasivo, no es influencia sutil, es poder explosivo, dinámico, sobrenatural, que cambia circunstancias, rompe cadenas y hace lo imposible. Y este poder no es algo que tienes que conseguir, ya lo tienes. Hechos 1:8 promete: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán. Tiempo futuro desde la perspectiva de los discípulos, pero tiempo pasado desde tu perspectiva. Si eres creyente, el Espíritu Santo ya vino sobre ti, y cuando vino, trajo poder. El problema no es la ausencia de poder, es la falta de activación del poder que ya posees. Es como tener un auto último modelo en tu garaje, pero seguir caminando, porque nunca aprendiste a encenderlo. El poder está ahí. La pregunta es, ¿lo estás activando? Entonces, ¿qué es este espíritu de poder específicamente? Primero, es poder para testificar sin vergüenza. Hechos 1:8 continúa: y serán mis testigos. El poder no es para shows espirituales, es para testimonio valiente, para proclamar a Cristo aunque te cueste, para compartir el Evangelio sin temor al rechazo. Pablo lo experimentó. Romanos 1:16 declara: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, eso es valentía sobrenatural, porque naturalmente Pablo tenía toda razón para avergonzarse. Predicar a Cristo lo metía en cárceles, lo exponía a palizas, lo hacía enemigo de autoridades, pero el poder del Espíritu destruyó la vergüenza. Segundo, es poder para vivir en santidad. Romanos 8:11 promete: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti, y ese poder te capacita para vivir victoriosamente sobre el pecado. No tienes que ser esclavo de adicciones. No tienes que vivir derrotado por hábitos destructivos. Tienes poder de resurrección operando en ti. Poder para decir no cuando la tentación grita. Poder para levantarte cuando caes. Poder para vivir en santidad que glorifica a Dios. Tercero, es poder para enfrentar oposición sin retroceder. Cuando Esteban fue apedreado, Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Lleno del Espíritu. Y ese llenado le dio poder para enfrentar muerte violenta sin renunciar a su fe, sin maldecir a sus enemigos, sin negar a Cristo para salvar su vida. Ese mismo poder está disponible para ti. Cuando enfrentes oposición, cuando te persigan por tu fe, cuando te cueste seguir a Cristo, el Espíritu de poder te sostendrá, te dará palabras que decir, te dará valentía que trasciende tu personalidad natural, te dará firmeza que no viene de ti, sino de Él. Cuarto, es poder para hacer lo que Dios te llama a hacer, aunque te sientas inadecuado. Moisés se sintió inadecuado. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Pero Dios respondió: yo estaré contigo. No tu capacidad, mi presencia.
Y esa presencia trae poder que suple toda insuficiencia humana. Gedeón se sintió inadecuado. Mi clan es el más débil, yo soy el más insignificante. Pero el ángel lo llamó guerrero valiente. No basado en lo que era naturalmente, basado en lo que sería con el poder de Dios operando en él. Y con ese poder, un cobarde se convirtió en libertador. Cada vez que Dios te llame a algo, te dará el poder para lograrlo. No antes, en el momento que lo necesites. Por eso tantos esperan sentirse listos antes de obedecer. Pero nunca te sentirás listo. El poder viene cuando obedeces, no antes de obedecer. Bloque 5. Tópico 2. Bloque 2. Quinto, es poder para orar con efectividad que mueve montañas. Santiago 5:16 declara, la oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa. La palabra griega es energeo, que significa energía activa, operativa. Tus oraciones no son palabras vacías lanzadas al vacío. Son poder dinámico que mueve la mano de Dios. Cuando oras en el Espíritu, cuando oras según la voluntad de Dios, cuando oras con fe, activas poder celestial que cambia situaciones terrenales, enfermedades sanan, demonios huyen, puertas se abren, recursos aparecen, corazones se transforman. Todo porque el poder de Dios responde a las oraciones de sus hijos. Sexto, es poder para romper cadenas generacionales. Lucas 4:18 registra que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Y ese mismo espíritu que ungió a Jesús vive en ti. Tiene poder para romper maldiciones que han operado en tu familia durante generaciones. Patrones de adicción, pobreza, divorcio, enfermedad. El poder del espíritu es mayor que cualquier maldición. Séptimo, es poder para mantener la fe cuando todo dice que renuncies. Efesios 3:16 ora. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortaleza interna, no motivación externa temporal, sino poder que te sostiene desde adentro cuando todo afuera colapsa. Ese poder te mantiene firme en la tormenta, te sostiene en el valle, te levanta cuando caes, te renueva cuando estás agotado, y es ilimitado, no se agota, no fluctúa según tus circunstancias, está constantemente disponible para todo creyente que depende del Espíritu. Ahora, ¿cómo activas este poder? Primero reconociendo que ya lo tienes. No ores, Dios, dame poder. Ora, Dios, ayúdame a activar el poder que ya pusiste en mí. La diferencia es crucial. Uno es mendigar, el otro es apropiarse de lo que ya es tuyo. Segundo, por rendición completa al Espíritu Santo. El poder fluye cuando te rindes, no cuando te esfuerzas. Zacarías 4:6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu. Suelta tu agenda. Rinde tu voluntad. Permite que el Espíritu tome control completo. Y entonces verás poder que nunca experimentaste con tus propios esfuerzos. Tercero, por obediencia radical. El poder se activa cuando obedeces aunque no entiendas, cuando das el paso aunque tengas miedo, cuando declaras la palabra aunque las circunstancias contradigan. Tu obediencia es el interruptor que enciende el poder de Dios. Cuarto, por fe expectante. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no experimentas su poder. Tienes que creer que Él puede, que Él hará, que su poder es mayor que tu problema. Y esa fe activa el flujo de poder desde el trono de Dios hacia tu situación. Quinto, por llenura continua del Espíritu. Efesios 5:18. Sigan siendo llenos del Espíritu. Es tiempo presente continuo, no un evento único. Necesitas llenura fresca diariamente. Y esa llenura viene por adoración, por la palabra, por oración, por obediencia. Cada vez que te llenas, el poder se renueva. Y aquí está la promesa.
Cuando operas en este espíritu de poder, lo imposible se vuelve posible. Lo que te aterraba pierde su amenaza. Lo que te paralizaba ya no te controla, porque el poder de Dios en ti es infinitamente mayor que cualquier oposición que enfrentes. Romanos 8:31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Ningún enemigo es lo suficientemente fuerte. Ninguna circunstancia es lo suficientemente imposible. Ningún problema es lo suficientemente grande, porque el poder de Dios en ti no tiene límites. Así que deja de vivir como víctima impotente. Deja de actuar como si estuvieras solo, enfrentando gigantes. Deja de creer la mentira de que no puedes. Tienes poder, poder de resurrección, poder dinámico, poder sobrenatural. Y ese poder está esperando que lo actives con tu obediencia, tu fe, tu rendición al Espíritu Santo. Bloque 6. Tópico 3. Bloque 1.3. El espíritu de amor que Dios sí te dio. Ahora llegamos a la segunda dimensión de lo que Dios te dio, amor. Y esto puede sorprenderte porque normalmente asociamos valentía con dureza, con ser fuerte, con no mostrar debilidad. Pero Pablo conecta poder con amor intencionalmente. Porque el amor verdadero, el amor ágape de Dios, no es debilidad. Es la fuerza más poderosa del universo. Primera de Juan 4:8 declara: Dios es amor. No solo que Dios tiene amor, Él es amor, es su naturaleza fundamental, y cuando el Espíritu Santo vino a vivir en ti, trajo consigo la naturaleza de Dios, trajo amor. No tu capacidad humana limitada de amar, sino el amor divino, incondicional, sacrificial, que caracteriza a Dios mismo. Y este amor tiene poder transformador que el miedo nunca podrá igualar. Primera de Juan 4:18 lo explica. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor, no el poder solo, no la fuerza de voluntad, el amor. ¿Por qué? Porque el miedo fundamentalmente es desconfianza. Es creer que algo malo puede sucederte que Dios no puede manejar. Pero cuando estás seguro en el amor de Dios, cuando sabes que nada puede separarte de su amor, cuando entiendes que Él trabaja todo para tu bien porque te ama, el miedo pierde su fundamento. Romanos 8:38-39 lo declara absoluta, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, absolutamente nada puede separarte de su amor. Cuando esa verdad penetra tu corazón, cuando se vuelve más real que tus miedos, experimentas libertad que trasciende circunstancias. Porque si nada puede separarte del amor de Dios, ¿qué hay que temer? ¿La muerte? Te lleva a su presencia. El fracaso, Él te levanta. El rechazo, Él te acepta. La pérdida, Él es tu ganancia eterna. Pero este espíritu de amor no es solo para tu beneficio. Es amor que fluye a través de ti hacia otros. Y aquí es donde se conecta con vencer el miedo. Porque muchos de tus miedos están relacionados con personas. Miedo a la confrontación, miedo al rechazo, miedo a la opinión de otros, y el amor destruye todos esos miedos. Cuando amas con el amor de Dios, puedes confrontar sin miedo, porque tu motivación es restauración, no venganza. Puedes arriesgarte al rechazo, porque tu valor no depende de la aceptación humana. Puedes ignorar la opinión de otros, porque buscas agradar a Dios, no complacer a hombres. Mira el ejemplo de Jesús. Él amó tan perfectamente que podía voltear las mesas en el templo sin pecar. Podía confrontar a los fariseos sin miedo a las consecuencias. Podía ir a la cruz voluntariamente, porque su amor por ti era mayor que su miedo al sufrimiento.
El amor perfecto no tiene miedo porque está dispuesto a sacrificarse por el bien del amado. Y ese mismo amor opera en ti cuando andas en el Espíritu. Te da valentía para decir la verdad aunque duela, para establecer límites saludables aunque otros se ofendan, para obedecer a Dios aunque te cueste relaciones, porque tu amor primario es hacia Dios. Y ese amor te libera de la esclavitud del temor al hombre. Proverbios 29:25 advierte: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. El temor al hombre es una trampa, te paraliza, te manipula, te mantiene esclavo de opiniones cambiantes. Pero cuando tu seguridad está en el amor de Dios, escapas de esa trampa. Eres libre para obedecer a Dios sin importar lo que otros piensen. Ahora, déjame mostrarte específicamente cómo este espíritu de amor vence miedos particulares. Si tienes miedo a evangelizar, el amor de Dios por los perdidos te da valentía. Segunda de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos obliga, no el deber, no la culpa, el amor. Cuando ves a las personas como Dios las ve, cuando tu corazón late con el amor de Dios por ellos, el miedo al rechazo se vuelve irrelevante comparado con su necesidad de Cristo. Si tienes miedo al servicio, el amor te motiva. Gálatas 5:13. Sírvanse unos a otros con amor. No por obligación religiosa, por amor genuino. Y cuando sirves motivado por amor, no temes el cansancio, no temes no ser apreciado, no temes ser usado, porque tu recompensa viene de Dios, no de los que sirves. Si tienes miedo a dar, el amor te libera. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El amor confiado en la provisión de Dios destruye el miedo a la escasez. Puedes dar generosamente porque confías en que el Dios que te ama proveerá todo lo que necesites. Si tienes miedo a perdonar, el amor te capacita. Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando entiendes cuánto Dios te perdonó, cuando experimentas la profundidad de su amor inmerecido, puedes perdonar a otros, no porque ellos lo merezcan, porque Dios te amó cuando tú tampoco lo merecías. Y el perdón destruye el miedo a ser herido nuevamente, porque sabes que aunque te hieran, Dios sana, aunque te traicionen, Dios restaura, aunque te abandonen, Dios permanece. El amor de Dios por ti es el fundamento que te permite arriesgarte a amar a otros sin miedo paralizante a ser lastimado. Si tienes miedo a la vulnerabilidad, el amor te abre. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fuiste amado primero, incondicionalmente, completamente, y ese amor recibido te da seguridad para ser vulnerable con otros, para quitarte las máscaras, para mostrar tus luchas, porque tu valor no depende de proyectar perfección, depende del amor inmutable de Dios. Ahora, ¿cómo cultivas este espíritu de amor? Primero, permaneciendo en el amor de Dios. Juan 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanece. No es un evento único, es morada continua. Medita en su amor, recuerda la cruz, lee sus promesas, hasta que el amor de Dios sea más real para ti que cualquier miedo. Segundo, pidiendo que el Espíritu derrame amor en tu corazón. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pide llenura fresca. Espíritu Santo, llena mi corazón con el amor de Dios. Dame amor por los que me rechazan, dame amor por los difíciles de amar, dame amor que venza todo miedo. Tercero, practicando amar intencionalmente. Primera de Juan 4:7. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Es un mandato activo. No sintamos amor, amémonos.
Es decisión antes de ser sentimiento. Elige amar aunque no sientas. Elige bendecir aunque te cueste. Y el Espíritu producirá el sentimiento cuando ejercites la acción. Cuarto, estudiando el amor de Dios en Cristo. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Estudia la cruz. Medita en el sacrificio, contempla lo que te costó a Dios redimirte, y ese conocimiento profundo del amor de Dios encenderá amor en ti que vencerá todo temor. Quinto, recordando que el amor es el mayor mandamiento. Mateo 22, 37, 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No el poder, no el dominio propio, el amor. Todo fluye del amor. Y aquí está la conexión crucial. No puedes tener verdadero poder sin amor, porque poder sin amor se convierte en tiranía. No puedes tener verdadero dominio propio sin amor, porque dominio propio sin amor se convierte en legalismo duro. Pero cuando tienes amor, el poder se usa correctamente para servir, y el dominio propio se ejerce para honrar a Dios y amar a otros. Primera de Corintios 13:1-3 lo dice claramente: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso, nada. Sin amor, todo lo demás es ruido, es vacío, es inútil, pero con amor todo se transforma. El poder se vuelve servicio. El dominio propio se vuelve sacrificio gozoso, el testimonio se vuelve auténtico, y el miedo se vuelve irrelevante, porque el amor perfecto lo echa fuera completamente. Así que no busques solo poder, no persigas solo dominio propio, busca ser lleno del amor de Dios, porque cuando ese amor te llena, el poder fluye naturalmente, el dominio propio se desarrolla orgánicamente, y el miedo muere sofocado por la certeza inquebrantable de que eres amado con amor eterno por el Dios Todopoderoso que nunca te fallará. El espíritu de dominio propio que Dios sí te dio. Ahora llegamos a la tercera dimensión de lo que Dios te dio, dominio propio. La palabra griega aquí es sofronismos, que significa mente sana, disciplina, autocontrol. No es represión religiosa, no es fuerza de voluntad humana. Es el poder del Espíritu Santo operando en ti para gobernarte a ti mismo, controlar tus impulsos y tomar decisiones sabias incluso bajo presión. Y esta dimensión es absolutamente crucial para vencer el miedo, porque el miedo prospera cuando te sientes fuera de control, cuando tus emociones te gobiernan, cuando tus pensamientos corren salvajemente sin supervisión, cuando tus reacciones son impulsivas en lugar de consideradas. Pero cuando tienes dominio propio, cuando tu espíritu gobierna sobre tu carne, el miedo pierde su capacidad de controlarte. Proverbios 25:28 pinta un cuadro devastador. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Sin murallas. Vulnerable a cualquier invasión, expuesto a cualquier enemigo. Eso es lo que eres sin dominio propio. Cada tentación entra libremente, cada miedo te controla fácilmente, cada emoción negativa te domina sin resistencia. Pero cuando tienes el espíritu de dominio propio que Dios te dio, construyes murallas, estableces límites, creas disciplinas, y esas murallas protegen tu paz, tu testimonio, tu destino de los ataques del enemigo.
Ahora déjame mostrarte específicamente cómo el dominio propio vence el miedo. Primero, te da control sobre tus pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 ordena: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento, incluyendo pensamientos de miedo, ansiedad, pánico. Sin dominio propio, permites que cada pensamiento de miedo corra libremente en tu mente. Y esos pensamientos se multiplican, se magnifican, te paralizan. Pero con dominio propio del Espíritu, capturas esos pensamientos, los arrestas, los juzgas según la palabra y los reemplazas con verdad. Segundo, te da control sobre tus emociones. Proverbios 16:32 declara: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Dominar tu espíritu, no reprimir tus emociones, sino gobernarlas sabiamente en lugar de ser gobernado por ellas. El miedo es una emoción, y sin dominio propio, esa emoción te controla. Te hace huir cuando deberías avanzar, te paraliza cuando deberías actuar, te hace callar cuando deberías hablar, pero con dominio propio reconoces la emoción sin obedecerla. Siento miedo, pero no actuaré desde el miedo, actuaré desde la verdad. Tercero, te da control sobre tu lengua. Santiago 3:2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. La lengua, el miembro más difícil de controlar. Y el miedo a menudo se manifiesta en palabras, quejas, negatividad, confesiones de derrota. Pero con dominio propio, controlas tu confesión, declaras verdad aunque sientas miedo. Hablas fe, aunque las circunstancias griten duda. Proclamas victoria, aunque estés en medio de la batalla. Y esas palabras controladas cambian la atmósfera espiritual alrededor tuyo. Cuarto, te da control sobre tus acciones. Primera de Tesalonicenses 5:22 instruye: absténganse de toda especie de mal. Absténganse. Requiere dominio propio. Decir no a lo que tu carne quiere, sí a lo que Dios ordena. Y esa disciplina construye carácter que no se tambalea cuando el miedo ataca. Quinto, te da control sobre tu tiempo. Efesios 5:15-16 aconseja: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. No desperdiciarlo en preocupación, en miedo, en parálisis de análisis. Sin dominio propio, el miedo te roba tiempo precioso. Pasas horas rumiando escenarios que nunca sucederán, días paralizados por indecisión, años en tu zona de confort, evitando lo que Dios te llamó a hacer. Pero con dominio propio, usas tu tiempo sabiamente, avanzando en obediencia a pesar del miedo. Sexto, te da control sobre tus hábitos. Primera de Corintios 9:27 declara: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Golpear el cuerpo, someterlo a disciplina, no abusarlo, sino gobernarlo en lugar de ser gobernado por él. Los hábitos sin control te debilitan, te hacen vulnerable. Un creyente sin disciplina, ensueño, alimentación, ejercicio, tiempo con Dios, está preparando el terreno para que el miedo lo domine. Porque cuando tu cuerpo está agotado, tu resistencia al miedo es mínima. Pero cuando ejercitas dominio propio en lo natural, fortaleces tu capacidad de resistir en lo espiritual. Séptimo, te da control sobre tus reacciones. Proverbios 29:11 contrasta: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Dominarla. No negarla, sino controlarla. Y el mismo principio aplica al miedo. El necio le da rienda suelta. El sabio lo domina. Cuando algo aterrador sucede, tu primera reacción puede ser pánico.
Eso es natural, pero con dominio propio no te quedas en el pánico. Respiras, recuerdas la verdad, declaras la palabra y eliges tu respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo. Ahora, ¿cómo desarrollas este espíritu de dominio propio? Primero, entendiendo que viene del Espíritu, no de ti. Gálatas 5, 22, 23 enumera: el fruto del Espíritu es dominio propio. Fruto del Espíritu, no fruto de tu esfuerzo. Viene de permanecer conectado al Espíritu, no de intentar más fuerte con fuerza humana. Segundo, estableciendo disciplinas espirituales consistentes, oración diaria, lectura bíblica, ayuno regular, adoración, no como rituales religiosos vacíos, sino como canales que mantienen tu conexión con el Espíritu fuerte. Y mientras más fuerte esa conexión, más dominio propio fluye naturalmente. Tercero, practicando decisiones pequeñas diariamente. El dominio propio se desarrolla como un músculo. Cada vez que dices no a la tentación, se fortalece. Cada vez que eliges obedecer aunque no tengas ganas, crece. Empieza con decisiones pequeñas. Levantarte cuando suena la alarma en lugar de posponer, ayunar una comida, apagar el teléfono a cierta hora. Y esas victorias pequeñas construyen capacidad para victorias mayores. Cuarto, identificando tus áreas de debilidad. Primera de Pedro 5:8 advierte: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo ataca donde eres débil, y si no conoces tus debilidades, no puedes protegerlas. Es la lujuria, la comida, la pereza, la ira. Identifícalo y establece barreras específicas en esas áreas. Quinto, rindiéndote al Espíritu momento a momento. El dominio propio no es independencia, es dependencia del Espíritu Santo para gobernarte. Cada vez que sientes el impulso de ceder a la carne, clamar: Espíritu Santo, dame dominio propio ahora mismo. No puedo resistir esto solo, dependo de tu poder. Sexto, recordando las consecuencias. Proverbios 14:12 advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Falta de dominio propio tiene consecuencias: matrimonios destruidos, testimonios arruinados, ministerios colapsados, salud perdida. Y recordar esas consecuencias te motiva a ejercer dominio propio en el momento de tentación. Séptimo, celebrando cada victoria. Cada vez que ejerces dominio propio, reconócelo. Hoy resistí esa tentación con el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Porque celebrar victorias fortalece tu resolución para futuras batallas. Y aquí está la conexión final entre dominio propio y vencer el miedo. Cuando tienes dominio propio, el miedo ya no te controla impulsivamente. Puedes sentir miedo y aún así elegir obedecer. Puedes experimentar ansiedad y aún así tomar la decisión correcta. Porque tus acciones no están dictadas por tus emociones, están gobernadas por el Espíritu operando en ti. Segunda de Timoteo 1:7 completo ahora tiene sentido perfecto, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para hacer lo imposible, amor que echa fuera el temor, dominio propio que te gobierna cuando las emociones gritan. Las tres dimensiones trabajando juntas para producir un creyente que vive libre del miedo. No tienes que vivir paralizado, no tienes que retroceder ante oportunidades, no tienes que callar tu testimonio, no tienes que esconderte en tu zona de confort, porque Dios te dio poder, amor y dominio propio. Y cuando activas esas tres dimensiones, el miedo pierde todo su control sobre ti. Imagina vivir así, enfrentando cada día con valentía sobrenatural. Amando sin miedo al rechazo, controlándote a ti mismo en lugar de ser controlado por emociones, cumpliendo tu destino sin las cadenas del temor.
Esa no es fantasía, es tu herencia como hijo de Dios. Es lo que el Espíritu Santo vino a producir en ti. Así que la pregunta final es, ¿lo activarás? ¿Dejarás de vivir desde el espíritu de timidez que Dios nunca te dio? ¿Comenzarás a operar en el espíritu de poder, amor y dominio propio que Él sí te dio? ¿Tomarás la decisión hoy de rechazar todo miedo y vivir en la plenitud de lo que el Espíritu Santo puso en ti? Porque esa decisión cambiará todo. Abrirá puertas que el miedo cerró, activará dones que la timidez neutralizó, te lanzará al destino que la cobardía abortó, y finalmente vivirás como Dios siempre diseñó, valiente, amoroso, disciplinado, libre del miedo y lleno del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este mensaje, pero para ti esto marca el comienzo de una vida sin las cadenas del miedo. Una vida donde operas en poder sobrenatural, amas sin temor y te gobiernas a ti mismo con disciplina del Espíritu. Una vida que refleja exactamente lo que 2 Timoteo 1:7 declara sobre ti. Y lo que decidas hacer en los próximos minutos determinará si este fue solo otro sermón inspirador o el punto de quiebre donde finalmente te liberaste de años de parálisis por el miedo. Quiero que te detengas ahora mismo y reflexiones con honestidad brutal. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque el miedo te paralizó? ¿Cuántas veces Dios te llamó a algo y retrocediste por timidez? ¿Cuántos años has vivido por debajo de tu potencial porque la cobardía te mantuvo en tu zona de confort? ¿Cuánto destino has abortado simplemente porque creíste la mentira de que no eras suficiente, de que no podías, de que era demasiado arriesgado? Pero hoy, todo eso termina. Hoy tomas la decisión más liberadora de tu vida, la decisión de rechazar todo espíritu de timidez que Dios nunca te dio, la decisión de activar el espíritu de poder, amor y dominio propio que Él sí puso en ti, la decisión de vivir valiente, amoroso, disciplinado, libre del miedo que ha sido tu cárcel durante demasiado tiempo. Quiero que escribas en los comentarios ahora mismo esta declaración poderosa. Hoy rechazo todo espíritu de timidez y activo el poder, amor y dominio propio que Dios me dio. Escríbelo, porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo pones en palabras, estás rompiendo el silencio del miedo. Estás anunciando al cielo, a la tierra y al infierno que ya no vivirás controlado por cobardía, que de aquí en adelante caminarás en la plenitud de lo que el Espíritu Santo puso en ti. Y ahora necesito que hagas algo crucial para tu victoria continua. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque vencer el miedo no es un evento único. Es una jornada diaria que requiere recordatorios constantes, verdad bíblica profunda, enseñanza que fortalezca tu resolución cuando el miedo intente regresar. YouTube te avisará cada vez que subamos contenido diseñado específicamente para equipar a los creyentes en valentía espiritual, en amor audaz, en dominio propio poderoso. Pero no guardes esta libertad solo para ti. Comparte este mensaje inmediatamente con 3 personas que están paralizadas por el miedo. Puede ser ese amigo que tiene un llamado poderoso, pero la timidez lo tiene neutralizado. Puede ser tu familiar que tiene dones increíbles, pero el miedo al rechazo no le permite usarlos. Puede ser ese hermano de la iglesia que necesita escuchar que Dios no le dio espíritu de timidez, que hay poder disponible, que puede vivir libre del miedo que lo ha esclavizado. Con un solo clic, puedes ser el instrumento que Dios use para liberar a alguien de la prisión de la cobardía. Porque aquí está la verdad final que quiero que abraces con todo tu corazón. El miedo es un mentiroso. Te ha dicho que no puedes cuando Dios dice que todo lo puedes en Cristo. Te ha dicho que eres débil cuando Dios te dio poder de resurrección. Te ha dicho que serás rechazado cuando Dios te ama con amor eterno. Te ha dicho que perderás el control cuando Dios te dio dominio propio.
Y cada una de esas es una mentira diseñada para abortar tu destino. Quiero dejarte con la misma exhortación que Pablo le dio a Timoteo justo antes de 2 Timoteo 1:7, versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aviva la llama. El poder está en ti. El amor está en ti. El dominio propio está en ti. Pero necesitas avivar esa llama, activarlo, usarlo, operarlo. ¿Cómo avivas la llama? Con obediencia radical, haciendo exactamente lo que el miedo te dice que no hagas. Si el miedo dice no hables, habla. Si el miedo dice no intentes, intenta. Si el miedo dice retrocede, avanza. Cada acto de obediencia a pesar del miedo aviva la llama del poder, amor y dominio propio en ti. Así que hoy, ahora mismo, identifica una cosa específica que el miedo te ha impedido hacer. Tal vez es compartir tu fe con alguien. Tal vez es iniciar ese ministerio. Tal vez es confrontar esa situación. Tal vez es dar ese paso de fe financiera. Tal vez es terminar esa relación tóxica. Tal vez es perseguir ese sueño que enterraste. Identifícalo. Y luego haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, reconozco que tú no me diste espíritu de timidez. Rechazo todo miedo que me ha controlado, y hoy activo el espíritu de poder, amor y dominio propio que pusiste en mí. Dame valentía sobrenatural para hacer lo que me has llamado a hacer. Llena mi corazón con tu amor que echa fuera el temor, y gobiérname con dominio propio que me mantenga firme. Hoy doy el paso que el miedo me ha impedido dar, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración sinceramente, ahora viene la parte crucial, la obediencia. Dentro de las próximas 24 horas, da ese paso. Haz esa llamada. Envía ese mensaje. Toma esa decisión, porque la fe sin obras es muerta, y la oración sin obediencia es vacía. El poder se activa cuando obedeces a pesar del miedo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente atravieses el miedo con obediencia, experimentarás algo sobrenatural. El miedo que parecía un gigante se revelará como un impostor. Las consecuencias que temías no llegarán. Y descubrirás que del otro lado del miedo está exactamente lo que Dios tenía preparado para ti todo el tiempo. Te espero en el siguiente video, donde seguiremos profundizando en las verdades que producen valentía espiritual, amor audaz, dominio propio poderoso. Que Dios te bendiga abundantemente, que avives la llama del don que Él puso en ti, que camines en poder, amor y dominio propio cada día de tu vida, y que uses esa libertad del miedo para cumplir el destino glorioso que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.